Hola chicos, buenas tardes con todos, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo 9 de junio del año 2024. ¿Me escuchan bien chicos? ¿Cómo está mi audio? Por favor, me confirman. Buenas tardes, profesor. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, Hola profesor. Yumira, Cristina, Marisol, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas, vamos a empezar nuestra sesión, en este caso platicando ya de lo que corresponde. Hola Iris, buenas tardes. Corresponde o las actividades que corresponden al segundo bimestre. ¿Estamos? Ustedes han empezado ya a desarrollar su módulo y por ende ya nos toca desarrollar las clases virtuales que corresponden a este bimestre. Como siempre, las recomendaciones es siempre tomar apuntes, estar atento a clase, participar. Esto es importante y que va a hablar muy bien de ustedes durante el desarrollo de nuestra sesión de clases. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra sesión. Voy a presentar mi pantalla, por favor, por un momentito. En este bimestre, en el segundo bimestre, ya en el primero hemos desarrollado un poco de teoría literaria, ya en el segundo bimestre vamos a desarrollar algunas obras que corresponden en este caso a la literatura española, en este segundo bimestre, para conocer someramente ya algunos escritores y autores de obras que corresponden a esta literatura, ¿no? La literatura española. Ustedes dirán, profe, ¿por qué estudiamos literatura española? Porque recuerden que España es nuestra madre patria, ¿no? Es el español, la lengua que hablamos, procede de España. Entonces, por ende, necesitamos conocer acerca de todos los temas relacionados, vinculados a la literatura española. Muy bien, chicos. Sí pueden observar la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Gracias, muy bien. Muy bien, entonces en esta sesión vamos a platicar acerca de la obra El Lazarillo de Tormes. Ya, El Lazarillo de Tormes, que ya corresponde a una literatura en este punto ya del siglo XVI, XVII, cuando ya hablamos en este punto del Renacimiento y de la época del Barroco. Bien. A ver, vamos acá, un momentito. Bien, vamos acá, dice, ¿qué se observa en las imágenes? Acá tenemos dos imágenes. ¿Alguien me podría describir lo que está observando? A ver, un voluntario, una voluntaria, una descripción. La descripción es lo que es solamente indicar lo que están observando. En la primera imagen, ¿qué podemos observar? Un niño sentado sobre una mesa. Ya. ¿Y qué es lo que está haciendo ese niño? ¿Cómo puedes observar qué está haciendo? Está mirando el vaso que tiene su papá o su abuelo. Ajá. ¿Y ese ancianito está dormido o cómo lo ves tú? Yo creo que uno de los dos, si está dormido o parece que es ciego. Muy bien, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. En la otra imagen, ¿qué podemos observar, chicos? A ver, otro voluntario, una compañera o compañero voluntario. Hay que participar, chicos. No tengan temor. Estamos interactuando en este caso, que es importante. A ver, María quiere platicarnos. A ver, María Elena. No se anima. A ver, Roberto Kevin. Profesor, buenas tardes. Un hombre le está rasurando la barba a otra persona. Correcto, muy bien. ¿Y el niño qué está haciendo? El niño está sentado. Ujú. Mm,
no se ve bien tanto la imagen, tampoco la señal. Ajá. ¿Tú crees que se quiere llevar ese objeto que está en la silla, el niño? Sí, parece que le está agarrando. Ajá, muy bien, Roberto. Gracias, Roberto. Muy bien, ahí hemos tenido una pequeña descripción, ¿no? Ahora, luego viene una pregunta que dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Si nos damos cuenta un poquito en la primera imagen, este niño, sí, como vuestro compañero indicaba, parece que este ancianito estuviera ciego o está dormido. Y este niño sentado sobre una mesa, una banca, está absorbiendo algo del jarrón, ¿no? Está absorbiendo, está chupándose algo. Y acá vemos el niño que quiere coger algo que no le corresponde, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Bueno, acá vemos un poquito de el tema de la cleptomanía, no sé, coger cosas que no le corresponden, ¿no? De eso vamos a platicar el día de hoy, queridos estudiantes. Bien, cuando hablamos en este caso del Lazarillo de Tormes, nos vamos a ubicar en la Edad de Oro, ¿sí? La Edad de Oro es una edad en la cual en España van a surgir un cúmulo de escritores muy notables, muy connotados, que vislumbraron no solamente España, sino a nivel universal. Entonces, reitero, se llama Siglo de Oro o Edad de Oro. Al siglo entre el 16 y 17, reitero que en España van a surgir escritores muy notables, muy importantes, que van a poder de alguna manera trascender más allá de las fronteras, no solamente con las obras, sino también con los personajes, ¿no? Como por ejemplo tenemos acá a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, tenemos al mismo Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros escritores que corresponden, reitero, al siglo de oro español. Ahora, en el contexto histórico-cultural vamos a indicar en esta etapa, el siglo XVI, se va a erradicar, se va a expulsar definitivamente del territorio español a los moros, ¿no? Cuando hablamos o decimos moros, se refiere a los musulmanes. Hay que entender que España por muchos años fue, digámoslo, dominado, colonizado por los musulmanes, por los árabes. Y en el siglo XV-XVI se logra ya expulsar en forma definitiva de las tierras españolas a los musulmanes. Y obviamente se van a dar pues conflagraciones bélicas, ¿no? En ese periodo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, en España va a surgir la primera gramática española. En este caso hay que entender que todas las lenguas tienen su gramática. El español tiene su gramática, el inglés tiene su gramática, el quechua tiene su gramática y todas las lenguas tienen su gramática. Entendido como gramática de que la ciencia, porque gramática sí es ciencia, regula la lengua, ¿no? Lo regula la lengua. Obviamente su estudio pues lo va desde el ángulo de la ortografía, la morfología, la sintaxis, la fonética, fonología, la semántica, etcétera, etcétera. ¿Qué más? En esta etapa se va a descubrir también América, ¿no? Entendido que Cristóbal Colón, que era un genovés italiano, va a ser contratado por la corona española, quienes pues van a buscar nueva ruta para poder, en este caso, vender sus productos los españoles, y al buscar nueva ruta van a llegar pues a estas tierras americanas. Y como ya saben, Colón consideraba de que estas tierras, ¿no? Estas tierras de América era la India, lo cual no era pues, estaba equivocado, ¿no? Era nuevo continente. Y por ahí, pues ya saben, ustedes nos pusieron el nombre de indios, y de indios no tenemos nada. ¿Qué más podemos decir? Gracias a su imperio colonial, porque fue un imperio España, España se convirtió en la máxima potencia mundial en esa época, se convirtió en potencia. Ojo, no solamente en el aspecto cultural, sino también en el aspecto, hay que entender en el aspecto, digamos, lo económico, recordando que España pues tenía muchas colonias, ¿no? Sobre todo en Hispanoamérica, y por ende se le consideró como una, digámoslo, como un imperio a España.
Muy bien, vamos definiendo en este caso el siglo de oro español, ¿no? Se denomina siglo de oro al periodo que comprende entre los siglos XVI y XVII. Ya chicos, eso no hay que olvidarnos. El siglo de oro español se ubica entre los siglos XVI y siglo XVII, en los cuales la literatura alcanza su mayor esplendor y desarrollo. Obviamente, cuando hablamos del siglo XVI y XVII, en Europa se desarrollaban dos movimientos, ¿no? Por un lado, el Renacimiento, ¿no? Quiere decir volver, nacimiento, nacer. Es decir, los escritores renacentistas van a intentar, digamos en este caso, imitar a los modelos clásicos tanto de Grecia y Roma, que se había perdido durante la época de la época medieval, ¿no? Y posteriormente en el siglo XVII se va a desarrollar el barroco, ¿no? El barroco, que también es un movimiento artístico, ¿no? Un movimiento artístico, artístico-cultural, obviamente literario, en la cual se desarrolla en Europa. Sobre todo el barroco, aparte de la literatura, va a haber bastante, digámoslo, imbuido en el desarrollo de las obras artísticas como las famosas catedrales europeas. Esas catedrales tenían muchos adornos, en excesivos adornos, digamos, ¿no? Igual que en literatura los escritores de la época del barroco van a adornar sus obras literarias con términos con palabras bastante rebuscadas, ¿no? Bien, entonces no nos olvidemos, chicos, que en el siglo de oro español se van a desarrollar dos movimientos literarios. Inicialmente el Renacimiento en el siglo XVI y posteriormente el Barroco en el siglo XVII. Bien, ahora, ¿qué características tiene el siglo de oro español? Básicamente, vamos a mencionarlos acá. Hemos dicho, presentan dos etapas, uno que es el Renacimiento y el otro que es el Barroco. No nos olvidemos eso, por favor, como parte de nuestra cultura general. Otra característica, se van a desarrollar todos los géneros literarios. Ya saben, este tema de los géneros literarios hemos desarrollado en el primer bimestre. Hay el género, en este caso, el género lírico, el género dramático, el género narrativo. Esos tres géneros se van a desarrollar sobre todo en el siglo de oro español. Otra característica es el rechazo a la época medieval o a lo medieval. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué rechazó? Porque recordemos que en la época medieval, para los hombres del medioevo, lo más importante eran las cuestiones vinculadas a la religiosidad, a la espiritualidad, a la religión. Es decir, recordemos que la época medieval se inicia en el siglo V y finaliza en el siglo XV. 1000 años en la cual estuvieron enfocados sobre todo en la religión católica que se desarrollaba pues en Europa, y todo aquel que no comulgaba con las ideas del cristianismo simplemente se catalogaba como hereje y simplemente los mataban, ¿no? O los quemaban vivos. ¿Qué más tenemos acá? La influencia del clasicismo. Cuando hablamos de influencia del clasicismo, hablamos de los escritores clásicos tanto de Grecia y de Roma. Otra característica es la predilección por la naturaleza, ¿sí? Predilección, gusto por la naturaleza. Y en este punto va a surgir el teatro nacional, ¿no? El teatro, en este caso en España, sobre todo con los escritores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Bien, también se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura, que hemos indicado inicialmente. Bien, cuando nos vamos a enfocar a la narrativa, queridos estudiantes, el género narrativo que se va a desarrollar durante el Renacimiento, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, ¿ya? Tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollaban en España varias tendencias narrativas. Recuerden que el género narrativo tiene especies, ¿sí? Sí, recordamos seguramente en el primer bimestre que hemos visto. El género narrativo tiene especies como la novela y el cuento, sobre todo. Recordando que entre cuento y novela, la novela es extensa y el cuento es breve, ¿no? La novela narra varias historias, el cuento narra una sola historia. La novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos personajes, ¿no?
Bien, entonces la narrativa en el Renacimiento, básicamente en el Renacimiento, se van a desarrollar tres tipos de novela. La novela pastoril, la novela picaresca, que vamos a estudiar el día de hoy con mayor énfasis, y la novela caballeresca. Ya, son los tres tipos de novela que se van a desarrollar en esta etapa del Renacimiento. ¿En qué consiste en este caso la novela pastoril? La novela pastoril básicamente narra las aventuras, ojo, aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. No, eso es la novela pastoril. Es decir, acá va a narrar pues las historias amorosas de los pastores, ¿no? De los pastores, de los hombres del campo. Como ejemplo de esta novela tenemos el libro Los 7 libros de Diana, ¿no? Bien, luego vamos mencionando las novelas de caballería o la novela en ese caso, la novela caballeresca, derivada de los cantares de gesta, ¿no? Estos cantares de gesta provienen de ya de la época medieval, en la que se va a narrar hazañas de los caballeros andantes, ¿no? Los caballeros andantes que siempre iban montados su caballo con escudo y espada. Como ejemplo tenemos acá Tirante el Blanco, Amadís de Gaula y seguramente la mejor novela caballeresca es pues El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, y lo que vamos a platicar el día de hoy es la novela picaresca, ¿no? La novela picaresca. Entonces no nos olvidemos, son tres tipos de novela: la novela pastoril, la novela caballeresca, la novela picaresca. Chicos, esos tres tipos de novelas se desarrollan en el Renacimiento, en el siglo de oro español. Bien, cuando hablamos de la novela picaresca, vamos a indicar que muestra una visión pesimista, ¿no? Pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ahí en la fotografía que vimos al inicio es el niño, ese era un pícaro, ¿no? Que sirve a diversos amos. Bien, y se dice que la novela picaresca surge en España en 1554 con la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Y cuáles son las características de la novela picaresca? En primer orden presenta a un antihéroe, el pícaro. Es decir, recuerden que en todas las obras, en todas las novelas, en los cuentos, el personaje principal es digamos, es un personaje, valga la redundancia, que tiene muchos valores. Muchos valores. Pero en la novela picaresca no. El personaje principal es un pícaro, es un ladronzuelo, es un astuto. Obviamente por eso se le considera que el personaje principal es un antihéroe, porque no presenta valores, sino antivalores, como el tema de robar, ¿no? Es un antivalor, ¿no? Bien, ¿qué más? Otra característica es autobiográfico, es decir, está narrado en primera persona y narra su propia historia, en este caso el lazarillo, el pícaro, ¿no? Otra característica que es realista, cuando dice realista, es de suponerse que va a narrar lo que acontecía. No está inmerso en la ficción, sino de lo que sucedía en esa época. Obviamente ahí hay una crítica social, es decir, esta novela critica a la sociedad española de aquel entonces, ¿no? Una sociedad en la cual la gente aparentaba tener mucho dinero, pero en realidad vivía en la más completa pobreza. Como ejemplos tenemos en este caso las novelas picarescas. La mejor novela, seguramente para todos, es esta obra, El Lazarillo de Tormes. ¿Sí? El Lazarillo de Tormes. Es la mejor novela picaresca que hay que tener en cuenta, chicos, El Lazarillo de Tormes. Ahora, recuerda que El Lazarillo de Tormes, el autor es anónimo. Cuando se dice anónimo, no se sabe a ciencia cierta quién escribió esta novela. No se sabe. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque en esta obra, queridos muchachos, chicos, chicas, el autor de la obra va a criticar a la iglesia, va a criticar a los clérigos. Y se supone que como hace una crítica a la iglesia, a los clérigos, el autor de esta obra trató de ocultarse en el anonimato para evitar el castigo, porque todavía en esta etapa todavía pues había bastante, digamos, desarrollado un poder bastante
digamos, lo amplio, así, digamos, lo profundo, la iglesia, ¿no? Estaba imbuido en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, es de suponerse que para evitar ese castigo de los clérigos, de los sacerdotes, de la religión, el autor de la obra trató de ocultarse bajo el anonimato. Bien, otro autor de esta obra es la obra Guzmán de Alfarache. Guzmán de Alfarache, el autor de este libro es Mateo Alemán. Otra obra, La pícara Justina, cuyo autor es López de Úbeda. Otra obra bastante conocida es La vida de Buscón, Don Pablos, de Francisco Quevedo. Otra obra es Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero reitero, chicos, aquí la obra que destaca sobre los demás es la famosa obra El Lazarillo de Tormes. Bien, esta es la portada con lo que apareció por primera vez esta obra, este libro titulado, este texto literario titulado El Lazarillo de Tormes. El nombre completo de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, y que se escribió por primera vez en España en 1554. ¿Ya, chicos? 1554. Reitero, el nombre completo de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Hemos indicado que es la primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes. Por un lado apareció en Alcalá de Henares, luego en la ciudad de Burgos y en la ciudad de Amberes. Todos estos están ubicados en España. El género, ya sabes, el género que corresponde es el género narrativo, ¿no? La especie es una novela, pero una novela de tipo picaresca, ¿ya? No se olviden, novela picaresca. El tema que desarrolla esta obra básicamente son la honra, ¿no? La honra. Otro tema que aborda en este caso es la pobreza, ¿no? La astucia, en este caso del niño Lazarillo, para sobrevivir en una sociedad paupérrima, ¿sí? Dirán, profe, ¿qué es sociedad paupérrima? ¿Tienen idea qué es lo paupérrimo, queridos estudiantes? ¿Qué es lo paupérrimo o paupérrima? ¿Qué será? ¿Qué significará? ¿Tienen alguna idea? Bien, a ver, explico ya, chicos, un poco para entender. Cuando hablamos del término paupérrimo, básicamente entendemos en este punto, se vincula con la pobreza, ¿no? Una persona pobre, pues, puede tener muchas necesidades, ¿no? Muchas necesidades, quizás para poder comer, pagar, quizás, pagar el agua, la luz, algunos servicios, tiene dificultad, ¿no? Pero todavía puede, digamos, comer algo en casa. Tiene para el pan, para la leche, etcétera, etcétera, pero tiene ciertas dificultades económicas. Es la situación pobre. Pero el término paupérrimo es lo extremo. Ya lo paupérrimo es, ya no tiene ni para el pan, como se dice. No hay ni un céntimo en el bolsillo. Entonces se supone que en esta etapa, el autor, en este caso el Lazarillo, va a tratar de sobrevivir. Fíjate, es un niño que va a tratar de sobrevivir en una sociedad paupérrima. O sea, ya no tenían esas personas, ya no tenían ni para sobrevivir. Y en eso tiene que vivir este niño, ¿no? El autor de la obra es anónimo. Ya hemos dicho por qué es anónimo, ¿no? La estructura de la obra está dividida en 7 tratados más un prólogo. ¿Ya, chicos? 7 tratados más un prólogo. Aquí podemos mencionar los personajes de la obra. Encontramos a Tomé González y Saide, ¿no? En este caso, que son los padres de Lazarillo. El niño Lazarillo, Lázaro, nace a orillas del río Tormes. Por eso se llama Lazarillo de Tormes, ¿no? Por el lugar donde nació. Bueno, ese Lazarillo, su madre, bueno, el tema es lo siguiente, ¿no?
Lázaro queda huérfano de papá porque su padre había fallecido y su madre se compromete y le pone un padrastro. Pero veía que por ahí un poquito este padrastro no era tan bueno con Lazarillo. Y entonces, para evitar situaciones adversas, la mamá de Lazarillo lo va a regalar a un ciego. Lo regala, ¿no? Para que lo críe, este ciego le críe y pues le puede educar, ¿no? Entonces, pero cuando Lazarillo se va con su primer amo, que era el ciego, pues empieza a sobrevivir, porque ahí empieza su penuria. El primer amo que tuvo fue el ciego. Este amo le enseña a Lázaro a sobrevivir. Este ciego no tenía pues fortuna, no tenía nada. Luego cambia de amo, su segundo amo fue un clérigo, ¿no? Un clérigo. Luego su tercer amo fue un escudero, este escudero la cual mostraba falsas apariencias. Luego otro amo que tuvo fue el fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. Cambia de amo, en este caso el buldero. Luego cambia a un capellán, luego a un alguacil, que simboliza la ley. Luego un pintor, ¿no? El pintor era un artista renacentista. Y por último, el último amo que tuvo es el arcipreste. Este arcipreste tiene una criada, una sirvienta. Lazarillo se enamora de la sirvienta, se casa y trabaja como pregonero, ¿no? En Toledo. Y ahí recién se siente un hombre, pues, dichoso, feliz, ¿no? Bien, acá más o menos vamos a entender la descripción. Hemos indicado que en el primer tratado, ¿no? Acá tenemos a Tomé González y Antona Pérez. Tomé González, el papá, y Antona Pérez, su mamá, de Lazarillo, ¿no? Ya hemos dicho que Tomé González fallece y su madre, en este caso Antona Pérez, se vuelve a casar con Saidé, que es su padrastro, ¿no? Y por ahí tiene pues otro hermanito más, fruto de su segundo compromiso. Y como hemos indicado, con su primer amo, que era un ciego, y este ciego era pues astuto, ahí empiezan sus aventuras, ¿no? Eh, Esto es lo que hemos visto en la imagen inicial. Aquí. Este es el famoso ciego, ¿no? Se dice que este ciego, que fue su primer amo, cuidaba con mucho celo su vino, ¿no? El vino. Entonces, se cuenta de que este vino siempre lo lleva colgado en el cuello, el jarroncito, para que pues el lazarillo no se lo tome. Pero el lazarillo era un tipo astuto, se dice que va a hacer un hoyo en el jarrón y cuando, obviamente, como el ciego no podía ver, cuando se antojaba, podía punzar con la cañita y chuparse el vino, ¿no? Tomarse el vino. Pero esas circunstancias no le duró mucho porque este ciego le descubre tomándose el vino y lo que le hace es, le da una bofetada que lo rompe los dientes al pobre Lazarillo. Bueno, Lazarillo tiene que seguir pues con ese amo porque no tenía otro recurso. Su preocupación en este caso el Lazarillo era, ojo chicos, su preocupación no era pues qué va a estudiar o qué va a hacer el siguiente día. Su preocupación de todos los días era qué va a comer ese día. Se dice que en una oportunidad este ciego, su primer amo, hizo comprar con Lazarillo un racimo de uvas, ¿no? Las uvas. Y le dijo, pues bueno, siéntate delante de mí en una banca, vamos a comer uno a uno. Dice, una uvita tú, una uvita yo. Solo uno con uno. Entonces, el Lazarillo, como seguramente tenía mucha hambre, este niño se lo empieza a comer de dos en dos. Pero también este ciego lo descubre. Al descubrirlo, pues le da igual su castigo y ya bueno, Lazarillo se cansa, se hostiga de los castigos que lo aplica y el hambre que pasa al lado del ciego. Lo que hace es que lo lleva
al ciego, el lazarillo lo lleva al ciego y lo hace chocar contra un poste y lo abandona, ¿no? Ese fue su primer amo, que fue en este caso un ciego, ¿no? Que hemos mencionado. Luego cambia a su segundo amo, en este caso, que era un clérigo. Este clérigo era un tipo muy avaro, ¿no? O sea, aquí su problema de hambre se recrudece, empeora. Aquí, por ejemplo, ya no podía ni comer, ¿no? Se dice que comía las migas del pan. O sea, recuerden que el pan tiene migas y muchas veces hay personas que lo botan, y esas migas que lo botaba este clérigo, eso comía. O las costras del queso, los quesos cuando están mucho tiempo y se empiezan a formar como hongos, ¿no? Y eso se tiene que raspar para comer. Y eso es lo que comía Lazarillo, porque reitero, no, este clérigo no tenía nada, ni para él, ni menos para saciar el hambre de Lazarillo. El tercer amo era un escudero arruinado. Este amo, su tercer amo, sí fue el amo que le dio buen trato a Lazarillo, al menos le dio un buen trato, al margen que no tenía que comer, pero le dio un buen trato, que duró poco tiempo. Luego el otro amo, el cuarto amo, fue el fraile de la Merced, también que vivió poco tiempo a su lado apoyándole. El quinto amo fue un buldero estafador. Con ese quinto amo aprende a no inmiscuirse en temas que no le corresponden, ¿no? El sexto amo es el maestro en ese caso, que el capellán, como se dice, ¿no? En el capellán empieza a trabajar como aguador, o sea, cargar agua, ¿no? En los burritos y llevar por allí. Luego el alguacil, que fue el otro amo, el séptimo amo, en la cual básicamente se va a conocer con su sirvienta, y aparte de eso se enamora de la chica y se siente completamente feliz y empieza a trabajar como pregonero en la ciudad de Burgos, ¿no? En la ciudad de Burgos. Muy bien. A ver, acá hay un pequeño argumento en forma resumida. Dice Lázaro, ¿no? Ya hemos dicho Lázaro, Lazarillo, es huérfano de papá. Se convierte en siervo de un ciego, luego de un clérigo, de un escudero, un fraile mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. El amo al quien más quiso el Lazarillo fue al escudero, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Te pueden preguntar a cuál de los amos quiso más el Lazarillo, no te olvides a su tercer amo, que fue el escudero. Luego, el protagonista, quien debe recurrir el ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Reitero, para poder sobrevivir. Es decir, es como hemos indicado, su preocupación de Lazarillo de todos los días es qué es lo que iba a comer. Esa era su preocupación, qué voy a comer hoy día. No se preocupaba de vestirse ni de estudiar nada, solamente qué iba a comer. Y obviamente robaba para sobrevivir, ¿no? Y obviamente ahí existe cierta paradoja. Hay personas que cogen cosas ajenas, ojo, no es justificación, para sobrevivir, pero eran profe, pero sí puede trabajar aunque sea vendiendo caramelos. Cierto, ¿no? Cierto. Finalmente, dices, Lazarillo se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Con ese pregonero es el que los que pregonan, ¿no? En las calles, otras veces seguro ustedes han escuchado cuando venden, por ejemplo, panes o fierros, ¿no? Empiezan, hasta por tu puerta pasan y dice arreglo o compro fierros, no, son pregoneros, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver la manera de resumen un pequeño video de Lazarillo de Tormes, ¿ya? Para un poquito comprender mejor el tema que estamos platicando. A ver, un momentito, chicos. Un ratito. A ver, vamos acá. Voy a presentar el video. Para ganar tiempo, voy a cortar esto de aquí.
El Lazarillo de Tormes. Muy bien, voy a presentarlo un momentito, chicos. Muy bien, a ver, prestamos atención. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce al autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Zaire roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un bultero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El bultero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia, se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. Un pequeño resumen. A ver, vamos a ver la última parte de nuestro tema. Bien, aquí vamos a leer el primer tratado, un fragmento de la obra, ¿ya? Para que tengan más o menos cómo era el lenguaje que usaban y sobre qué temas empieza a abordar esta obra. A ver, voy a pedir un voluntario que me pueda ayudar con la lectura de este fragmento. ¿Quién me ayuda, chicos? A ver, un voluntario, una voluntaria. ¿Alguien se anima? A ver, Jesús. A ver, hijo, te escuchamos. A ver, todos los demás atendemos, por favor. Le seguimos a nuestro compañero Jesús con la lectura de este primer fragmento. Adelante, Jesús. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle,
me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por el azar la fe había muerto en la de Gelbes, y que ella confía en Dios, hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comenzó a servir, a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Jesús. A ver, otro voluntario que me ayude con esta segunda parte del fragmento. Nadie quiere participar, no creo. Salí. A ver, Tesorito Silva. Sí, profe, pero no sé qué pasó. Mi laptop se puso negro. Un ratito. ¿Así? Catleya, la laptop se volvió, por favor. Me toca leer. Se me volvió negro la laptop. Profe, ¿qué de paso a alguien más hasta que arregle mi laptop? Ok, ponlo escape. Muy bien. A ver, Roberto. Roberto Kevin Olarte. Sí, A ver, profesor. a ver, ayúdanos. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar a la mesón un ciego. A ver, el cual- Roberto, un ratito, hijo, no se está mostrando la otra parte, ¿no? A ver, he pasado la otra parte y sigue con el primer fragmento. Voy a dejar de compartir, parece que algo pasó que no se está compartiendo lo que tenías que leer, porque si no va a repetir lo que ha leído vuestro compañero y no va a haber sentido, ¿no? Ya, un ratito, hijo, por favor, un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí. Esa parte me ayudas, por favor. Ya, profesor. Como estuvimos en la Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego dándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo: Muy bien, gracias, Roberto. Roberto Olarte, tu otro apellido, por favor. Olarte Canaquiri. Ya. Correcto. Gracias, hijo. A ver, otro voluntario que me ayude con la otra partecita. Yo, profe. A ver, ahora sí, ¿no? Esta partecita, a ver, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Silva, Tesorito Silva. Parece que tiene problemas vuestra Profe, compañera. desde un inicio, profe. Sí, de acá lo que dice Lázaro. Sí puedes ver, ¿no? Lo que dice Lázaro. Ya. Lázaro llegó el oído a este toro y ahí oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza para de la
piedra, afirmó, resistió la mano y diome. ¿Por qué se hace negro? Profe, se hace negro la laptop. ¿Ah, sí? Sí, profe. Algo pasa, seguro, hija. A ver, otro voluntario. Dime, a ver. Euler, venga, mira, otra vez me puso negro. ¿Tu apellido, hija, cuál es? Silva, ¿qué más? Euler, dice, Silva Ríos, profe. Euler, Ríos. ven, mira, hijo, se hizo de nuevo negro la laptop. ¿Tu nombre? Dime tu nombre. Helenitz, profe. Helenitz. Muy bien, gracias. A ver, otro voluntario. A ver, Cristina, mientras solucionas tu problema. Cristina, a ver, te escuchamos, hija. ¿A lo que continúa, profesor? Sí, desde el inicio, hija, esa partecita, esta hojita. Desde el inicio. Uh-huh. Lázaro llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó, reció la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de ser más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar? Pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Tamara Oropesa. A ver, bueno, vuestros compañeros que han leído un poquito se han podido dar cuenta o evidenciar que el lenguaje que desarrolla esta obra, porque ese sí es literal tal como aparece la obra, utiliza un lenguaje un poco arcaico, ¿no? Arcaico. Entonces, por ahí viene, cuando lo han leído, pues no han entendido muy bien cómo que se escribe estos términos, ¿no? Entonces, con esa salvedad, ¿ya? Entonces, esta parte, por ejemplo, indica, ¿no? En ese tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual pareciéndole que yo sería para adestralle, fíjense, debe ser adestrar, ¿no? Adestralle, ¿no? Me pidió a mi madre y ella me recomendó a él diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre. Se le dijo que su padre era buen hombre y igualito iba a ser el hijo, ¿no? En este caso, Lazarillo. Y le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. ¿Y qué le dijo el ciego? El ciego le dijo que así lo haría y que le recibía no por mozo, sino por hijo. Le dijo, pues él no va a ser mi muchacho, ¿no? Sino va a ser como mi hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo, en este caso el ciego, ¿no? Y cuando estuvimos en Salamanca, porque es el lugar donde van a partir, algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia de su contento, terminó irse de allí. Y cuando subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, ¿qué le dijo la mamá? Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Así me fui para mi amo que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella. Fíjese cómo se escribe de ella, debe ser de ella, ¿no? De ella, un animal de piedra, que casi tiene forma de un toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo. Fíjense, ahí empieza la viveza del Lazarillo, ¿no?
Lázaro, llega al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Fíjese cómo escribía del, no era de él, ¿no? Yo simplemente llegué creyendo ser ansí, o sea, debe ser así, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en los cuernos del toro. Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada y díjome, o sea, en vez de decir me dijo, ¿no? ¿Qué le dijo este ciego? Necio. Aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. ¿Sí? Reitero, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de ser más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y a pesar como me sepa valer. Es decir, cuando hace esa situación empieza a despertar este niño y pues tiene que ser un niño avispado, como se dice, ¿no? Vivo, astuto, y ahí empieza su travesía, ¿no? Reitero, chicos, esta obra, El Asirio de Tormes, fue muy criticado en esa época, en la época del Renacimiento, en España, debido a la crítica que recibió, sobre todo de la clase, supuestamente la clase acomodada, la clase media. Pero esa clase media, pues no tenía ni para comer. Entonces, va a mostrar cómo era la sociedad española de aquel entonces y de alguna manera lo va a tratar de reflejar con esta obra, El Asirio de Tormes. Y por otro lado, hemos indicado que esta obra sustancialmente muestra a Lazarillo, ¿no? Un niño de condiciones muy humildes, que su preocupación cotidiana de todos los días era qué es lo que iba a comer ese día, ¿no? ¿Qué es lo que iba a comer? Entonces, esta obra, reitero chicos, un poco refleja la sociedad, digámoslo, la sociedad española que vivió una situación paupérrima. No vivía pues en bonanza, sino en situaciones económicas un poco extremas. ¿Sí? Entonces, eso como referencia, reitero, a la mejor obra dentro de lo que es la novela picaresca. No se olviden, por favor, el Renacimiento. Dentro del Renacimiento vamos a encontrar 3 tipos de novela, un poco recalcamos, reforzamos la idea. La novela caballeresca, la novela pastoril y la novela picaresca que hemos visto el día de hoy. Y la novela picaresca, reitero, sobre todo tiene una característica esencial de ser realista, o sea, trata de reflejar la realidad que suscitaba o se acontecía en España en esta etapa de su vida, ¿no? En la época del Renacimiento y luego en la época del Barroco. ¿Sí, chicos? Bien, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca del tema abordado? Pregunten con toda confianza. Recuerden que las obras, por lo común, las obras literarias que siempre se estudia, sobre todo tenemos que tener un enfoque crítico, ¿no? Un enfoque crítico reflexivo de cómo esta obra, por ejemplo, El Asirio de Tormes se escribió en esas circunstancias, y cada obra pues refleja la realidad en la cual se suscitan los hechos, ¿no? ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Ninguna? No, profesor. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, queridos muchachos, nos vamos a quedar acá. La próxima vamos a continuar con otro tema que corresponde, en este caso, a la novela caballeresca y hablaremos un poco del teatro del siglo de oro español. ¿Ya, chicos? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos acá. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper esta semana que empieza el día de mañana. Gracias, chicos. Chao, profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, chicos. Hasta pronto, profe. Chao, nos vemos.